El Porfiriato fue una de las épocas más importantes que marcaron la historia de México, pero también una de las más perturbadoras. Si esta es tu primera vez que escuchas hablar del Porfiriato, te explico rápido. En palabras simples, el Porfiriato fue la época cuando Porfirio Díaz gobernó México entre 1877 a 1911. Lo que hace especial a esta época es que fue una época de avances científicos, nuevos descubrimientos y modernización del país. Pero también pasaron cosas muy perturbadoras y oscuras, desde experimentos médicos, sectas, cultos y hasta manicomios aterradores como la Castañeda. Y aquí es donde empieza todo lo perturbador. La Castañeda se convirtió en uno de los símbolos más oscuros del Porfiriato. Un sitio que, aunque se presentó como moderno y humano, escondía historias dignas de una película de terror. Este manicomio abrió el 1 de septiembre de 1910 y se presentó como el manicomio moderno del centenario. Un nombre que la verdad no reflejaba para nada las cosas que sucedían allá adentro, porque escondía cosas muy perturbadoras. Lo que ocurrió allí fueron cosas que quedaron marcadas en la historia. En este manicomio, el trato de cada interno dependía de su clase social y estatus. Los pacientes de familias influyentes y con mucho dinero podían estar sin uniforme, tenían su cuarto privado y podrían recibir visitas, pero los demás no, y al contrario, pasaban por cosas muy inhumanas. A los pacientes de clase baja los mantenían en celdas y cuartos de aislamiento, muchas veces sin contacto con otros internos y bajo vigilancia constante. Y además de eso, cuando el interno se ponía violento, lo amarraban a la cama, o si era necesario, le ponían lo que se conoce como camisa de fuerza. Eran de esas camisas con lona gruesa y tela muy resistente. Eran diseñadas para inmovilizar por completo los brazos de una persona. Pero lo perturbador de estas camisas es que cuando un paciente las usaba por mucho tiempo, podían causar heridas, y lo más inquietante es que daban esa sensación de asfixia y desesperación. Solo imagínate estar en una camisa de estas, sin poder mover tus brazos por horas, y hay veces hasta por varios días. También se empezó a usar mucho el término de terapia moderna, que en la época para los médicos, la terapia moderna era un nuevo término o concepto que ayudaba a curar enfermedades mentales, pero en realidad eran métodos muy agresivos. Estos métodos o terapia moderna incluían descargas eléctricas, baños de agua helada, encierros prolongados y constante uso de la camisa de fuerza de la cual acabamos de mencionar. Se pensaba que usando estos métodos de terapia, el paciente se calmaba o se empezaba a mejorar, pero en sí solo causaba mucho dolor y hasta daños permanentes. También dentro del complejo de la Castañeda existía un pabellón conocido como el pabellón de los imbéciles. Ese término puede sonar un poco fuerte hoy, pero durante la época era un término muy usado que se usaba para describir a las personas con discapacidad mental. Pero lo turbio no es necesariamente el nombre que se usaba en la época, sino las personas que mandaban a la Castañeda. No todo el tiempo eran personas con discapacidad mental. Muchas veces mandaban a personas con conductas rebeldes o simplemente jóvenes que no hacían bien en la escuela, pero que a la vez no tenían ninguna discapacidad intelectual. Y por si fuera poco, en otros pabellones como el pabellón de los infecciosos, se recluían incluso a sexoservidoras, pero tampoco tenían ninguna discapacidad mental. La Castañeda fue un reflejo de cómo la modernización tiene también su lado oscuro. Y a pesar de que hubo muchos avances científicos y muchas mejoras en la sociedad, también hubo procedimientos nuevos, poco entendidos, y ahí es donde entramos ahora.
Uno de esos nuevos inventos y experimentos fueron el inicio de los rayos X. En el Porfiriato, los rayos X eran una tecnología nueva, traída a México pocos años después de su descubrimiento en 1895. Se empezaron a usar en hospitales y laboratorios, pero en ese entonces no se tenía conocimiento de los riesgos. Lo perturbador de los rayos X es que en esa época se usaban sin ninguna protección y ni médicos ni pacientes sabían que la radiación podía causar daños severos. La exposición prolongada provocaba quemaduras profundas, llagas que no cerraban, caídas de cabello y deterioro en los huesos, y algunos pacientes terminaban con amputaciones y otros simplemente no sobrevivían. Pero los rayos X no fueron el único avance cuyos riesgos nadie entendía. En 1910 apareció el Salvarsan, o el compuesto 606, presentado como la gran cura para el sífilis, una enfermedad que en ese tiempo era muy común. Los médicos anunciaban este tratamiento como un milagro. Lo que no sabían es que el ingrediente principal era el arsénico, y que al inyectarlo directo en la sangre, no solo acababa la infección, también podía quemar por dentro. Y esto lo que causaba es que destruía órganos y dejaba secuelas permanentes. Para algunos, la supuesta cura resultó siendo peor que la misma enfermedad. Pero en mi opinión, lo más turbio de esta época era el electroshock. Corrientes eléctricas que se usaban en pacientes con depresión, esquizofrenia y otras enfermedades mentales. Todo esto bajo la idea de que una descarga eléctrica podía reiniciar la mente, pero en realidad era un procedimiento tan brutal que los pacientes eran amarrados a una camilla y recibían corrientes tan fuertes difíciles de soportar, y algunos hasta morían. Pero más allá de todo eso, hay algo del Porfiriato que siempre me llamó la atención, y fue la razón por la cual decidí hacer este video. Y esa cosa es la obsesión que hubo por el espiritismo y el mundo oculto. Y uno de esos ejemplos fueron las sesiones de las mesas parlantes, que eran reuniones donde varias personas se sentaban alrededor de una mesa y creían que los espíritus las movían para comunicarse. Las mesas daban golpes o se levantaban un poco, y cada golpe significaba una letra o una respuesta. Y para reforzar mi punto de cómo los élites de esos tiempos eran conocidos por practicar mucho el espiritismo, basta con mencionar a Francisco I. Madero. Francisco I. Madero nació en 1873 y desde joven, mucho antes de convertirse en presidente, se interesó por el espiritismo, y de hecho, en la década de 1890 ya participaba en sesiones espiritistas. Incluso se dice que firmó algunos de sus textos con seudónimos espirituales. Y lo más inquietante es que no era solo la práctica espiritual, sino que aseguraba recibir instrucciones directas de los espíritus. En sus cuadernos privados, escritos bajo seudónimos, dejó mensajes donde esas voces le decían cómo actuar en la política e incluso le advertían de traiciones. Durante sus sesiones espirituales, entraba en un estado de trance y llenaba páginas con mensajes que decían no recordar. Para algunos era una señal de un don espiritual, pero la idea de que un futuro presidente guiara sus decisiones por lo que él creía que eran voces del más allá era simplemente escalofriante. Pero el espiritismo en sí no fue solo la única cosa más extraña que pasaba en el Porfiriato. Había grupos secretos que decían tener conocimientos prohibidos y a lo que ellos llamaban maestros invisibles que guiaban sus vidas. Uno de estos grupos era conocido como la Sociedad Teosófica. La Sociedad Teosófica nació en 1875 en Nueva York. Su meta era ambiciosa. Querían unir la ciencia, la filosofía y la espiritualidad mediante rituales y prácticas para abrir supuestas puertas a otros planos. Después llegó a México en pleno Porfiriato
y sedujo a intelectuales, políticos y miembros de la élite como Francisco I. Madero. Lo inquietante de esta sociedad es que trataban de conectarse con lo que ellos llamaban otros seres. Hacían sesiones para contactarse con los llamados maestros invisibles, que según ellos eran guías espirituales de otro plano. Creían que estos maestros les enviaban mensajes y órdenes a través de sueños o visiones. Durante el Porfiriato había dos que destacaban por encima de las demás: la Gran Logia del Valle de México y el rito escocés antiguo y aceptado. Durante el Porfiriato, la masonería ya llevaba más de un siglo en México, pero fue en esa época cuando alcanzó su mayor influencia política y social. La Gran Logia del Valle de México y las logias del rito escocés antiguo y aceptado ya estaban consolidadas y operaban abiertamente como redes de poder. Muchos funcionarios, militares y empresarios cercanos a Porfirio Díaz eran masones, y pertenecer a una logia no solo daba estatus, sino también acceso a alianzas y decisiones que se tomaban fuera de la vista pública. Y aparte de sociedades secretas, hubo otros secretos que marcaron la historia del Porfiriato. Y estoy hablando de la redada del baile de los 41. La madrugada del 17 de noviembre de 1901, la policía entró por la fuerza en una casa de la Ciudad de México. Adentro se celebraba una fiesta privada con 41 hombres. La mitad de ellos estaban vestidos con ropa de mujer, y en esa época eso era una cosa muy escandalosa. Pero lo perturbador de todo esto es que a todos los que estaban en la fiesta los sacaron a la calle y los raparon. Los exhibían frente a la multitud y la prensa los ridiculizó y empezaron a publicarse caricaturas de todas las personas que estaban en esta fiesta. También a muchos los mandaron a batallones militares en Yucatán, y el número 41 se convirtió en el número de la burla. Si llegaste hasta el final del video, la verdad muchas gracias. Este es un nuevo proyecto que estoy comenzando, así que si te gusta el misterio, el terror y los documentales oscuros, suscríbete al canal porque vienen muchos videos más. Yo soy Mr. Creepycase y nos vemos en un video nuevo.